Buenas a todos, en este vídeo vamos a estar hablando acerca de lo que son los ensayos correspondientes a los límites de consistencia. Estos se hacen según las normativas ASTM D423 y D424. Se hacen tomando en cuenta los límites de consistencia de Attenberg. Especialmente se determinan los que son el límite plástico y el límite líquido, ya que en base a ellos se determina el índice de plasticidad, que es parte importante en la clasificación de suelos según el criterio AASHTO y SUCS. Para este ensayo vamos a hacer uso de la muestra que hemos preparado anteriormente cuando hicimos los ensayos de identificación visual, aquella que dejamos guardada en una bolsa, ya que esta ha sido secada y pasada por el tamiz número 40. Además vamos a hacer uso de un bol, una espátula, una botella con pico y la cuchara de caza grande. En primer lugar determinaremos el límite líquido. Este es el contenido de humedad bajo el cual el suelo se comporta como un fluido viscoso, perdiendo cualquier resistencia al corte. Desde el punto de vista del ensayo, es el contenido de humedad que hace que una muestra falle en la cuchara de caza grande después de un número de 25 golpes. La cuchara de caza grande es un dispositivo que consta de una cuchara metálica accionada por una manivela. Cada vez que esta manivela genera una vuelta, la cuchara experimenta una caída de aproximadamente 1 centímetro, generando un golpe sobre la muestra. Para la realización del ensayo es necesario preparar una muestra de suelo. Esto se hace colocando el material seco en el bol y añadiendo agua mientras se remueve con la espátula para alcanzar una mezcla homogénea con una consistencia similar a la de una pasta suave. Posteriormente se debe calibrar la altura de caída de la altura de caza grande, haciendo girar la manivela hasta que ésta alcance el máximo y utilizando el muestreador que termina en un dado cuyas caras son de aproximadamente 1 centímetro. Se coloca el dado bajo la cuchara y por medio del tornillo que tiene en su parte superior se hace coincidir para que el fondo de la cuchara haga contacto con la cara del muestreador. Luego de esto se toma una porción de la muestra del bol y se coloca en la cuchara. Se aplana de manera que cubra la mitad de la cuchara vista desde planta y se hace una ranura o un corte con la misma por medio del ranurador. Se acciona la cuchara con la manivela manteniendo un ritmo más o menos sostenido. Para esto nos ayudaremos con una cuchara de caza grande eléctrica de manera que les dé el ritmo a todos los grupos a la vez y registraremos el número de golpes hasta que se alcance la falla por medio del contador que tiene incorporado cada una de las cucharas. Si el número de golpes que produce la falla está entre 10 y 35, se procede a registrarlo, tomar una muestra para medir el contenido de humedad, retirar el material excedente, remoldearlo, añadir un poco más del que tenemos en el bol y repetir el experimento así hasta completar por lo menos 4 combinaciones de contenidos de humedad y número de golpes. Se dice que una muestra ha fallado cuando las dos caras de la hendidura se unen y entran en contacto por una longitud mayor a 1,27 centímetros. Si este es el caso, usaremos la espátula para recortar un rectángulo en donde la muestra haya fallado, extraerla y registrar el contenido de humedad de la misma. En el caso de que el número de golpes que haya producido la falla sea menor a 10, quiere decir que nuestra muestra está demasiado saturada. Por lo tanto, debemos extraer todo el material, remoldearla para retirar un poco del contenido de humedad y repetir el proceso sin tomar en cuenta este punto. Si el número de golpes está por encima de 35, quiere decir que nuestra muestra está muy seca, debemos retirarla, colocarle más agua al bol, amasarla y repetir el procedimiento. Una vez tengamos todos los contenidos de humedad determinados y los números de golpes registrados, podremos construir una gráfica. Al unir estos puntos, podremos determinar cuál es el contenido de humedad correspondiente para un número de falla de 25 golpes. Este será nuestro límite líquido. Por su parte, la determinación del límite plástico, que no es más que el contenido de humedad en el cual el suelo se comporta como un material, valga la redundancia, plástico, que admite deformaciones permanentes, aunque genera cierta resistencia, es bastante sencilla. Es un procedimiento que ya hemos realizado, recordarán, y consta de tomar el material después de que lo hayamos usado en la cuchara, amasarlo para que pierda un poco de humedad y formar los rollitos de 3 milímetros. Recordando que cada vez que alcancemos los 3 milímetros, si el suelo no se ha desmoronado, debemos remoldearlo y empezar de nuevo,
En el momento en el que los rollitos alcancen los 3 milímetros y se desintegren, nos detendremos, tomaremos las partes que se han desintegrado y procederemos con ellas a determinar el contenido de humedad. Para realizar estos ensayos deberemos tener un muestreo mínimo o una cantidad mínima de puntos tomados, el cual será de 4 para cada uno. Esto debido a que por lo menos en el límite líquido, aun cuando las mayores razones de descarte son un número de golpes menor a 10 o mayor a 35, puede ser que una vez que determinemos el contenido de humedad, este no sea congruente con el número de golpes asociados. En el caso del límite plástico es porque el procedimiento es un poco empírico. Quiere decir que hay ciertos valores que escapan de tolerancia. Cuando hagamos los rollitos y registremos la humedad, todos los puntos deberían converger en torno a un solo contenido de humedad. Aun cuando esto es difícil, lo que vamos a hacer es tomar 4 puntos, registrar el contenido de humedad de cada uno y establecer un valor de convergencia en torno al 3%. Quiere decir que si tomamos el promedio de los contenidos de humedad de esos 4 puntos y después obtenemos el porcentaje de diferencia del promedio con cada uno de ellos, ninguno va a estar alejado más de un 3% del valor promedio. Si es así, se descarta ese punto, se vuelve a calcular el promedio y se hace la verificación. El contenido mínimo de puntos para determinar el límite plástico es de 3. Haremos el cuarto para poder tener un punto de descarte en caso de que alguno de ellos esté incorrecto, sin que nos afecte el resultado o sin que tengamos que repetir la práctica. Para sintetizar, el límite líquido se determinará en base a una curva que construiremos con el porcentaje de humedad de la muestra y el número de golpes asociados a la falla de la misma. El límite plástico, por su parte, se considerará como el promedio de los puntos del ensayo que estén correctamente realizados. Para la determinación del contenido de humedad de las muestras, haremos uso de unos recipientes metálicos llamados tara. Cada equipo tendrá un total de 8 recipientes para la realización de estos ensayos, 4 para el límite líquido y 4 para el límite plástico. En el caso del límite líquido, es de vital importancia usar los códigos o números de identificación que tiene cada tara en su tapa. Así tendremos una tara X que será la correspondiente a una muestra que falló a los 27 golpes y una tara N que será la correspondiente a una muestra que falló a los 15 golpes. Volviendo a la determinación del contenido de humedad, deberemos en primer lugar tomar el peso de cada una de las taras de forma separada. Este se puede hacer con o sin la tapa siempre y cuando todas las mediciones de todas las taras y de todas las muestras se realicen en la misma condición. Si la primera se hace con la tapa, entonces todas las demás deberán hacerse de la misma manera, del mismo modo a que lo hagamos sin la tapa. En segundo lugar, debemos tomar el peso de la tara más el suelo húmedo. Este se debe hacer de manera inmediata en lo que se termine el punto. Quiere decir que si de repente estoy haciendo el límite líquido, tengo una muestra que me falló a los 15 golpes, recorto la sección que falló, la coloco en la tara. Si estoy trabajando con tapa, la tapo, la peso inmediatamente para evitar que tenga una pérdida de humedad por evaporación. Este será el peso de la tara más el suelo húmedo. Una vez termine toda la práctica, colocaremos todas las taras de ese equipo en una bandeja debidamente identificada y la introduciremos al horno, dejándola allí por al menos 24 horas. Al día siguiente se toma la bandeja, se pesa cada una de las taras de forma separada nuevamente y obtendremos entonces el peso de la tara más el suelo seco, ya que el agua se ha evaporado. De este modo podremos determinar el peso de los sólidos en base a la resta y de la misma manera el contenido de humedad en base a las relaciones volumétricas que ya conocen cada uno de ustedes. Las conclusiones de esta práctica son bastante directas, es simplemente indicar lo que es el límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad. Su análisis de resultado se puede hacer también de manera bastante sencilla al indicar la convergencia entre el resultado aquí obtenido con tablas que indiquen la plasticidad de un material en base al límite líquido y el límite plástico o el índice de plasticidad y compararlo con los resultados obtenidos en el ensayo de identificación visual. Si allá tuvimos un suelo plástico, por ejemplo, no tiene sentido que acá nos dé un suelo que no presenta plasticidad. Los resultados deben converger. Posteriormente, las recomendaciones deben hacer, así como en el caso anterior,
sobre el manejo del material, si por lo menos tengo un suelo plástico, debo tener especial atención con los asentamientos, pero como esto todavía no lo manejan, vamos a estar hablando en el salón de clases. Esto ha sido todo por esta ocasión, se despide Argenis Rodríguez. Recuerden que cualquier comentario o duda puede hacerse a través de los grupos o a través de la sección de comentarios del vídeo. Sin más que decir, hasta la próxima.